Bueno, listo chicos. Perdón que me haya demorado un poco, pero estaba en una reunión de comité de evaluación. Bueno, miren chicos, ¿qué vamos a dar hoy? Vamos a dar capacidad. ¿Se acuerdan que yo les dije? Eh, ya vimos lo que era ejemplo de suavización exponencial simple, ¿verdad? Que eso es con este último método terminamos lo que es demanda, ¿sí? Pronóstico de la demanda. Listo. Y ahora vamos a pasar a un nuevo tema que es capacidad diseñada o proyectada. ¿Qué temas vamos a dar acá? Es decir, ¿qué es lo que es proyectada, capacidad real? Igualmente vamos a hablar acerca de el árbol de la toma de decisiones que se plantea en base a la capacidad. Entonces, comencemos. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es la producción o número de unidades que pueden caber, recibirse, almacenarse o producirse en una instalación en un determinado periodo de tiempo. La capacidad que nos determina una gran parte de los costos fijos. La capacidad también determina si ésta satisfará o no la demanda o si las instalaciones y los equipos que nosotros utilicemos permanecerán activos o inactivos, ¿verdad? Y también depende de esta capacidad si la instalación es demasiado grande o necesitamos expandirla, ¿sí? Y cuál de si esta capacidad grande que tenemos tiene que permanecer toda activa o parte de ella inactiva, ¿sí? Todo esto nos habla acerca de la capacidad. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es la capacidad? Es la producción o número de unidades que pueden caber, recibirse, almacenarse o producirse en una instalación dentro de un determinado periodo de tiempo. Eso es lo que significa capacidad, es decir, es la producción o número de unidades que pueden almacenarse o producirse en un determinado periodo de tiempo. ¿Dentro de quién? Dentro de las instalaciones. ¿Sí? También por medio de la capacidad nosotros evaluamos si tenemos que expandir nuestra organización más, es decir, si tenemos que hacer otras líneas o si tenemos solamente que quedarnos con la instalación que ya tenemos. O buenas tardes, María Paula. ¿Sí? ¿Por qué se hace el análisis de la capacidad de nuestra planta para determinar, para determinar, para determinar ciertas decisiones? Es decir, si nos alcanza las unidades que nosotros vamos a producir en la fábrica o no, si hay que expandirla o por el contrario, hay que reducirla. Entonces, todo esto nos lo dice que nuestra capacidad. ¿Sí? ¿Qué es la capacidad diseñada o proyectada? Entonces, dentro de la capacidad tenemos tres clases de capacidad que ahorita la vamos a conocer. La primera es la capacidad diseñada o proyectada. Esta capacidad diseñada o proyectada nos habla es acerca de la máxima producción teórica que se puede obtener de un sistema en un periodo de tiempo determinado en condiciones ideales. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que la capacidad diseñada o proyectada o teórica es aquella que usted obtiene, es decir, es como esa capacidad ficticia que usted puede obtener mediante el rendimiento y la instalación tanto de las máquinas como de las unidades que usted coloque a producir. Entonces dice, normalmente se expresa con una relación, como por ejemplo el número de toneladas de acero que se pueden producir por semana, por mes o por año.
Para muchas de las organizaciones la medida de la capacidad será sencilla, es decir, sería el máximo número de unidades producidas en un tiempo específico. Sin embargo, para algunas organizaciones la determinación de la capacidad puede ser más difícil y la capacidad se pueden medir en términos de camas de un hospital, por ejemplo, o miembros activos de una iglesia, o el tamaño de un aula, es decir, en un colegio, u otras organizaciones que utilizan el tiempo total de trabajo disponible como medida de la capacidad global. Es decir, la capacidad diseñada o proyectada es aquella capacidad teórica que es, mejor dicho, es con la que usted cuenta, ¿sí? Es con la capacidad. O sea, por ejemplo, usted tiene un salón amplio y usted dice, de pronto aquí caben, lo ideal sería meter 60 niños, ¿verdad? Ese sería como su unidad de producción o capacidad diseñada, porque usted ve que el salón es amplio, pero de pronto cuando usted meta 60 niños en esa capacidad, es decir, en ese aula, en ese curso, pues de pronto usted se dará cuenta de que no, de que los 60 niños que están metidos ahí están muy pegados, tienen dificultad para concentrarse en las clases porque son 60 niños y el salón es muy pequeño, es decir, le queda pequeño para 60 alumnos, ¿sí? Esa sería la capacidad diseñada o proyectada, es decir, aquella máxima producción teórica que se puede obtener de un sistema en un periodo de tiempo determinado en condiciones ideales, ¿sí? Entonces, la capacidad diseñada o proyectada, dependiendo de la clase de actividad a la que usted vaya a realizarse, es decir, dependiendo de la actividad de su empresa, asimismo, usted va a determinar cómo se va a medir su capacidad diseñada. Eso es decir, por ejemplo, para un hospital se mediría en términos de camas, para un miembro de la iglesia, para la iglesia se mediría en miembros de la iglesia activos y para el colegio, pues el tamaño de un aula, ¿verdad? Esto que según la capacidad que tengan y a la que verdaderamente usted se dedique como organización. Entonces dice, la mayoría de las organizaciones utilizan a un ritmo inferior al de su capacidad proyectada. Esto se debe a que han descubierto que pueden trabajar de manera más eficiente cuando sus recursos no fuerzan el límite. En lugar de esto, esperan trabajar, por ejemplo, al 82% de la capacidad proyectada y este concepto se denomina capacidad efectiva. Es decir, chicos, que la mayoría de las organizaciones no utilizan toda su capacidad, no la sobrepasan, porque si la logran sobrepasar, entonces trabajarían con mayor esfuerzo, ¿sí? Entonces, lo ideal sería que todas los espacios o la manera como usted maneje la capacidad de su organización siempre sea a un ritmo inferior de lo que está previsto o de lo que usted considera que se debe tener lleno el auditorio, el lugar, el sitio, la fábrica, las máquinas, ¿sí? Como por ejemplo, otra vez vamos al aula del colegio. Usted difiere que en el aula del colegio se pueden entrar 60 alumnos. Y bien, si usted puede entrar los 60 alumnos, pero usted lo ve apiñados, que se distraen mucho, que hay mucho desorden, que el profesor o los profes no pueden dar muy bien las materias, entonces usted dice, no, es que ya yo sobrepasé mi capacidad en ese salón y lo que tengo que hacer es bajarle al número de estudiantes en ese salón para no saturar tanto igualmente a los niños como a los profesores que se van a tener que enfrentar a ellos. Entonces, por eso es que se dice que
dentro de la capacidad diseñada o proyectada, siempre casi todas las organizaciones trabajan al ritmo inferior de esa capacidad. Es decir, que si tienen capacidad para el 100%, solo trabajan a un 82%, y eso no es malo, eso está bien. ¿Sí? La capacidad efectiva. ¿Qué es la capacidad efectiva? Como ya les dije, son tres clases de capacidad. La primera es la diseñada o proyectada, y la segunda es la capacidad efectiva. ¿Qué es la capacidad efectiva? Es aquella que la empresa o la organización espera alcanzar, ¿sí? Teniendo en cuenta las limitaciones que ellas tienen, ¿sí? Entonces, la capacidad efectiva es a menudo menor que la capacidad proyectada, porque la instalación puede haber sido diseñada para una primera versión del producto o para una combinación de productos MIS, diferente de la que se está produciendo actualmente. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que la capacidad proyectada es una producción que usted estima o estimula que se puede utilizar, mientras que la capacidad efectiva ya viene siendo la capacidad real con limitaciones. ¿Eso qué quiere decir? Es la capacidad que en verdad tiene su organización, teniendo en cuenta esas limitaciones que siempre va a haber o que se presentan dentro de un proceso de producción, ¿vale? Entonces dice, resultan especialmente útiles dos medidas de rendimiento del sistema. La primera, que ahora vamos a reforzar aún más, que es la utilización y la eficiencia, que son dos fórmulas que nos permiten a nosotros ver si la organización en verdad tiene esa capacidad efectiva, ¿sí? Entonces nos dice que la utilización es el porcentaje efectivamente alcanzado de la capacidad por diseño, y la eficiencia es el porcentaje de la capacidad efectiva alcanzada realmente. Entonces, dependiendo de cómo se utilizan y gestionan las instalaciones, puede resultar difícil o imposible alcanzar al 100% la eficiencia. Los directores de operaciones suelen evaluarse según la eficiencia. Entonces, la clave para mejorar la eficiencia se encuentra a menudo en la resolución de problemas de calidad y en una programación, formación y mantenimiento eficaces, y la utilización y la eficiencia se calculan a continuación. Es decir, chicos, miren, la capacidad efectiva es aquella que está limitada. ¿Limitada por quién? Por factores que a veces entran en juego dentro de nuestras organizaciones. Esas serían la capacidad efectiva, es aquella que tiene la empresa, pero que está limitada, es decir, es aquella capacidad que se espera. Decir, por ejemplo, para que me entiendan muchísimo mejor, otra vez, el salón de los 60. Yo tengo un salón amplio de un colegio, pero resulta que yo no puedo de pronto meter a 60 alumnos ahí, porque las sillas, ¿sí? Las sillas para sentar a cada alumno no alcanzaron. Entonces eso ya me está limitando que mi capacidad efectiva. ¿Efectiva de qué? De que yo utilice ese salón grande para 60 personas. ¿Por qué? Porque de pronto las sillas no caben, y si no caben las sillas, pues no entran 60 personas, ¿sí? Esa es la capacidad efectiva. En una perspectiva, pues, como ya les dije, puede ser porque el salón no se realizó en base a las medidas
de las sillas o en base a medidas de las distancias de un chico a otro, y por eso pues no caben las 60 sillas para 60 chicos, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta estos factores, ¿alguien más no está viendo la diapositiva? Profe, se ve perfecto, debe ser el internet de ella. Sí, ahí está bien. Bueno, listo, muchas gracias. Entonces, esa es la capacidad efectiva, es decir, la capacidad real, pero que tiene sus limitaciones. Entonces, esas limitaciones operativas hacen que esa capacidad efectiva realmente no ocupe el lugar o el rendimiento que tendría que ocupar ese lugar, ¿sí? Entonces, la capacidad efectiva es lo que espera alcanzar la empresa, pero limitada. Es decir, yo espero que 60 alumnos me entren en esta aula, pero yo tengo que tener en cuenta que las sillas y las medidas de distancia entre uno y otro no me van a caber a los 60 alumnos. Esa es la capacidad efectiva. Versus la capacidad diseñada o proyectada. La proyectada o la diseñada es aquella capacidad donde se utiliza la máxima producción de su instalación. ¿Sí? Es decir, la capacidad diseñada o proyectada es la que me permite a mí utilizar la máxima producción teórica de ese lugar o de ese espacio, ¿sí? Mientras que la efectiva me está limitada por situaciones operativas, ¿vale? Y por último está lo que se encuentra en la capacidad real o utilizada. Esa capacidad real es la tasa de producción lograda por el proceso, es decir, esta ya es en sí la capacidad que me dice a mí realmente cuánta capacidad o cuánta planta o cuánta maquinaria realmente utilizamos de todas las que tenemos, y al mismo tiempo no solamente la capacidad real de las máquinas que utilizamos, sino también me va diciendo a mí realmente lo que nosotros vamos a lograr con este proceso, ¿vale? Mientras que las dos, pues una solamente me dice, ojo, tu capacidad tiene limitaciones, hay que tener, porque siempre hay un margen de error. ¿Por qué siempre hay un margen de error? Porque en todos los procesos de producción, siempre hay que considerar que no todos son perfectos, es decir, las máquinas se dañan, las máquinas se paran, ya sea en la mañana, en la tarde, para hacer ciertos mantenimientos que se le tienen que hacer para que la máquina siga funcionando normalmente. Entonces, por eso es que la capacidad efectiva son esas limitaciones actuales que se tienen que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, hay unas fórmulas que me indican a mí cómo hallar primeramente esa capacidad. Entonces, los principales indicadores de la capacidad son dos formulitas que me ayudan a que primeramente hallar la capacidad, la utilización y la eficiencia, es decir, cuánto de máquinas utilizamos y cuánto eficientes somos en nuestro trabajo. Entonces, dentro de la utilización, para hallarla, la fórmula es capacidad utilizada, es decir, capacidad real, sobre la capacidad diseñada, ¿sí? O proyectada. Y la eficiencia es igual a la capacidad utilizada sobre la capacidad efectiva, ¿sí? Es decir, la capacidad de la efectividad. ¿Hasta ahí vamos claro? Sí, profe, ahí estamos bien. Bueno, listo. Entonces, deben recordar que son dos formulitas para hallar la capacidad.
Solamente tenemos que hallar la capacidad ¿para qué? Para saber la utilización de nuestras máquinas y a ver si somos eficientes o no durante ese proceso. Solamente son estos dos indicadores que me van a decir a mí si la planta tiene capacidad para sobrellevar las unidades que yo quiero realizar o sencillamente tengo que bajarle a esa capacidad. ¿Sí? Entonces está utilización, que es igual a capacidad utilizada o real sobre la capacidad diseñada o proyectada. Y eficiencia es igual a la capacidad utilizada o real sobre la capacidad efectiva o la capacidad de la efectividad. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver un videíto donde se explica un poquito mejor para que ustedes también tengan algo interactivo y después de esto comenzamos con unos ejercicios. Bueno chicos, de igual forma también se los voy a compartir por acá por en el chat porque yo veo que el video como que se traba mucho, entonces para que también lo puedan ver de ahí. Entonces, Profe, pero entonces,
Using Powtoon. Bueno, ahí pudieron observar el video, va un poquito rápido, sin embargo este video también se lo... Listo. Entonces el video, como les dije, habla acerca de lo mismo lo que yo les dije, sino como más centrado, con más dibujitos, más interactivo para que ustedes tuvieran en cuenta lo que es el proceso de producción, la capacidad de producción de una planta. Déjenme y cierro aquí. Listo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a hallar, después de este video, vamos a seguir viendo las diapositivas. Entonces, déjenme aquí mostrarle otra vez las diapositivas para que veamos entonces las fórmulas. ¿Verdad? Y entonces ahora, chicos, vamos a abrir nuestro Excel para que también vayamos haciendo estos mismos ejercicios. Entonces nos dicen ejemplos. El primer ejemplo dice, una empresa de lácteos tiene 3 máquinas envasadoras. Según el catálogo de los equipos, las máquinas están en una capacidad de depositar 10 litros de líquido por minuto cada una. El ingeniero de producción afirma que los equipos trabajan de una forma eficiencia del 90%. El mes pasado, en 25 días de trabajo a razón de 16 horas al día, entregaron un total de 170 mil 170.500 litros pues de productos lácteos que se requieren, y se requiere conocer pues la capacidad teórica y efectiva de los equipos, así como los indicadores de utilización y eficiencia. Entonces, mire, solamente nos están pidiendo que utilización y eficiencia. ¿Y cómo son las fórmulas? De la utilización es igual a la capacidad utilizada o capacidad real sobre la capacidad diseñada, y eficiencia es la capacidad utilizada o capacidad real sobre la capacidad efectiva, ¿verdad? Entonces nos están diciendo aquí que tenemos que hallar la utilización y la eficiencia para ver si cuál de las 3 máquinas le podemos, tiene o cumplen con la capacidad que se ha pensado para el ejercicio, es decir, que si cumplen la capacidad las 3 máquinas para producir lo que tienen que producir, ¿sí? Entonces vamos a ver si las 3 máquinas cumplen con los requisitos para este ejercicio, y vamos a hallar entonces la utilización y la eficiencia. Entonces abran sus Excel. Ya les voy a compartir mi Excel. No se está compartiendo. Dejar de compartir. Y ahora vamos a compartir.
el Excel. Listo. Ahí está. Entonces nos dice, así la pueden ver más, ¿verdad? Entonces nos dice, una empresa de lácteos tiene 3 máquinas envasadoras según el catálogo de los equipos. Las máquinas están en una capacidad de depositar los 10 litros de líquido por minuto. Aquí perdón, bueno, ya iba. Cada una. Entonces dice, el ingeniero de producción afirma que los equipos trabajan en una eficiencia del 90%, es decir, que hay un margen de error ahí o que no trabajan en toda su utilización, solamente están por el 90%. Entonces dicen que en el mes pasado, en 25 días de trabajo, solamente laboraron 16 horas al día y entregaron solamente 170.500 litros de capacidad de productos lácteos, ¿sí? Y que se requiere conocer la capacidad teórica y efectiva de los equipos. Entonces, así como los indicadores de utilización y eficiencia. Entonces, tenemos que hallar primeramente la capacidad teórica, la capacidad efectiva y los indicadores de utilización y la eficiencia. Entonces, hacemos nuestros cuadritos de Excel con el número de máquinas, el estándar, los días y los meses, que serían pues los días que trabajaron, las horas realizadas, la capacidad diseñada en el mes, la eficiencia, la capacidad efectiva, la real, la utilización y la eficiencia, que es lo que estos de aquí son los que nosotros vamos a llenar y lo que nos piden a nosotros hallar, ¿verdad? Entonces, ¿con cuántas máquinas se cuentan aquí? Con 3. Exacto. Entonces van 3 máquinas. El estándar, es decir, ¿cuánto se produce? ¿Entregaron un total de cuánto? 10 litros. 170.500. 170.500 litros. Sí, No, profe, son 10 litros por minuto cada máquina. Exacto. Porque estándar son la capacidad que las máquinas están produciendo, ¿verdad? El estándar es la capacidad de producción real, es decir, no es la capacidad de producción real, sino el estándar es lo que ellos producieron, lo que me dice el ejercicio que producieron, ¿vale? Entonces ellos me dicen ahí que producieron o que las máquinas se tienen a depositar los 10 litros, ¿verdad? Entonces ahí van 10 litros, porque aquí me los dan en litros, ¿verdad? Y me dicen que cuántos días trabajaron para hacer eso. Para depositar 10 litros, ¿cuánto trabajaron ahí? ¿Cuántos días? 25. 25. Exacto, 25 días. ¿Y cuántas horas llevaron a cabo en esto? 16 horas. 16. Exacto, 16 horas. Entonces, vamos a hallar la capacidad diseñada en el mes. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya ahí yo, porque ya tengo todo esto resuelto, pero entonces sería aquí la multiplicación de ¿qué? De las 3 máquinas que nosotros estamos utilizando, ¿verdad? Por
la estándar, que serían pues los 10 litros, pero ojo aquí, nosotros después saltamos aquí al mes y al día, pero entonces no estamos hablando las mismas unidades en tiempo. Como no estamos hablando de las mismas unidades en tiempos, entonces a estos minutos, ¿verdad? A estos 10 litros, ¿verdad? Que se hicieron, le tenemos que agregar ¿qué? Lo tenemos que multiplicar por 60 horas. ¿Por qué lo tenemos que multiplicar por 60? Para ver la capacidad que se hace en una hora, ¿sí? Porque pues aquí se trabaja 25 horas, ¿verdad? 25 días. Entonces tenemos que, antes de multiplicarlo por los días, tenemos que hacer la conversión de cuántas horas se ha tenido que trabajar en una hora. Es decir, que en una hora salen ¿qué? Los 10 litros, ¿verdad? Supuestamente. Entonces serían por 60 por 60 y ahí sí enseguida sería multiplicar 25 por las 16 horas. Y eso nos da un total de 720.000, ¿verdad? Que sería la capacidad diseñada en el mes. Ahora tenemos que hallar la eficiencia. ¿Cuánta es la eficiencia que ellos dicen ahí tener? Dice, el ingeniero de producción afirma que los equipos de trabajo tienen una eficiencia del 90%. Exacto. Entonces acá se pasa a 0.9. Perdón, aquí mi 0.9, ¿por qué? Porque eso es lo que nos dicen y tenemos que trabajar en decimal para que el cálculo sea mucho más efectivo. Entonces vamos a hallar que la capacidad efectiva. La capacidad efectiva, ¿cómo se halla? Es la multiplicación, ¿verdad? Es la multiplicación de la capacidad diseñada por la eficiencia. Y eso nos da la capacidad efectiva. Ahora, ¿qué vamos a hallar? Lo que realmente nos pide el problema, que sería pues la capacidad real, utilización, eficiencia. Entonces, la capacidad real, ¿qué tenemos que hacer para hallar la capacidad real? ¿Cuánto es la capacidad real? Dividir la capacidad. Profe. ¿Qué fue lo que No se he hecho nada, produjo? profe, no he hecho nada. Estaba mirando mal acá. Pero que me hable uno solo porque así a los dos no les Después serían los entendí nada. 170.500 litros, que fue lo que en Eh, realidad se produce. Exacto, ahí va los 170, 500 litros, ¿verdad? 170.500 litros. Profe, quítele el punto porque se lo puede tomar como decimal después cuando formule. Sí, también. Bueno, listo. No puedo. Profe, Listo, cámbiale ahí por está. nota general y le quita el punto. Ya, listo. Y la utilización, ¿cómo vamos a hallar la utilización? La fórmula es, utilización es igual a capacidad real, ¿verdad? O capacidad utilizada sobre la capacidad teórica, ¿verdad? Eso es lo que hemos hablado. Entonces aquí sería ¿cómo? ¿Cuál sería esa capacidad real? 170.500. Exacto, los 170.500 sobre
720, no, 620.000. 720.000. Exacto. Y eso sería la utilización. Y para la eficiencia, la fórmula es capacidad real o capacidad utilizada, ¿verdad? Sobre la capacidad efectiva. Entonces sería igual que, ¿cuál es la capacidad real? 270.500 litros, ¿verdad? Dividido entre ¿qué? Dividido en los 648.000, profe. Exacto. Listo. Y este nos da la eficiencia, que sería de 26.3. Pero ahora, ¿qué pasa con esa eficiencia? Que nosotros vemos que esa eficiencia está muy por debajo de ¿qué? Muy bajita, ¿verdad? Y son 3 máquinas. Entonces, hasta aquí termina el ejercicio si nosotros lo llevamos, porque ya pues ya hallamos todo lo que nos implica, que sería reconocer la capacidad teórica, que sería la capacidad también proyectada. Ya hallamos la efectividad de los indicadores, es decir, la utilización y eficiencia, pero si queremos, podemos también aquí cambiar pues esto, es decir, saber cuál tendría que ser o cuántas máquinas en verdad tendría que ser para que la eficiencia fuera un poquito más alta, ¿vale? Entonces, si ustedes quieren, podemos otra vez realizar el mismo ejercicio. Y le disminuimos aquí las máquinas. Entonces sería como por ejemplo aquí el 2 y ya pueden notar que la eficiencia aquí sube. También le podemos mejorar pues las horas, en vez de 16 horas que trabajan serían pues 8 y así miren que la eficiencia pues va aumentando. Y si quieren pues también le pueden disminuir aquí una de las máquinas y miren que la eficiencia acá mejoró muchísimo, más de lo esperado. Es decir, que con las 3 máquinas que ellos elaboran, primeramente que no tienen la eficiencia en la producción y la utilización tampoco, es decir, que solamente utilizan de las 3 máquinas la 23,7% de esas 3 máquinas, ¿sí? Solamente utilizan, esta es la utilización de las máquinas y esta es la eficiencia pues del trabajo que se realizan ahí. Entonces, ya uno viendo más o menos esto, ya uno comienza a hacer ¿qué? Pues el análisis, ¿verdad? Lo que a nosotros nos interesa también muchísimo, que sería pues el análisis o la conclusión que nos dan estos ejercicios. Entonces, ¿qué le podemos decir a este ingeniero? Que en base a lo hallado, tenemos que la utilización es baja, sabiendo que son 3 máquinas, se trabaja pues 16 horas que se están trabajando dentro de esas 3 máquinas y que nos da una eficiencia también muy, muy bajita, que es del 26.3%, es decir que no tiene una rendición o un rendimiento de un 80%, que más o menos por ahí es donde ya las fábricas de un 80-90%, eso sería una eficiencia muy buena, ¿sí? Entonces, de estas 3 máquinas,
no las utilizan casi todas y la eficiencia también es pobre, o sea, la producción es muy baja, ¿sí? En cambio, si ellos solamente estuvieran trabajando con una sola máquina a 8 horas, pues la utilización es mucho más para para esta máquina y obviamente que se les saca todo el rendimiento y la eficiencia pues mejor, es decir, que se produce más, ¿verdad? Eso es lo que se llega a concluir y este sería pues uno de los ejercicios más sencillitos que se tienen de esta capacidad o de este tema. Este tema no es tan complicado, solamente tienen que tener en cuenta esas dos variables que serían o indicadores que serían la de la utilización y la eficiencia. ¿Sí? Aquí mismo está. Son las dos formulitas que nosotros tenemos que hallar. Profe, una pregunta. ¿Sí? Digamos que tú nos colocas un ejercicio, ¿sí? Y nosotros también tenemos que hacer el cuadro adicional donde le mostremos a la persona que siempre produce el número de las máquinas y el tiempo trabajado va a obtener una mayor eficiencia, o eso es como un plus. No, sí, eso es como para llevar mejor un orden, para tener como esto presentable, pero no necesariamente ustedes tienen que hacer una tablita, la pueden hacer así a mano. Uno porque ahora está utilizando Excel y se ve como mejor presentadito pues en tablas, pero no, ustedes la pueden calcular en mano porque eso es rapidito. Sí, ustedes calculan eso a mano y listo. Igualmente, chicos, como yo les venía diciendo, la línea de producción, lo que ustedes tienen o lo importante de la línea de producción, porque recuerden que nosotros no vamos a hacer los que produzcamos, ¿verdad? Sino que nosotros vamos a tener un ingeniero que nos apoye en estos temas. Nosotros lo que tenemos que hacer es interpretar lo que él nos dé y decir, por ejemplo, si él nos dice, mire, jefe, resulta que nuestra capacidad, tenemos estas tres máquinas rinden así o no me están rindiendo mejor porque la capacidad, la efectividad, ya usted comienza a recordar como que, sí, ya sé lo que significa tal término, y ya usted toma decisiones en base a eso. Es decir, nosotros como tal, como administradores de empresas, nunca vamos a hacer esto. O sea, ustedes lo están viendo porque esto es necesario que ustedes lo vean para que cuando el ingeniero de producción les pregunte, usted ya sepa cómo calcularlo, ya usted sepa de lo que le está hablando, y en base a eso usted puede tomar decisiones, ¿vale? Igualmente pasa con la contaduría, ¿verdad? Ustedes ven contaduría, costos y ven todo lo que tiene que ver con reglamentos contables, pero nosotros no es que vamos a ser los contadores o tenemos que sacar esos cálculos, no, nosotros contratamos un contador que nos haga eso, pero si el contador nos dice, mire que los activos están muy altos, los gastos son superiores, el balance no me dio, el estado de resultado tal, uno ya sabe de lo que él me está hablando y en base a eso yo interpreto y saco estrategias, busco soluciones que me ayuden a mí a garantizar el buen rendimiento de mi organización. Entonces, los procesos como tales de producción, si usted lo encuentra así, pues no es necesario que usted haga la tabla. Aquí es porque se ve algo bonito y se ve como un plusecito y se vea algo ordenado en la secuencia lógica de los ejercicios, pero no necesariamente necesita que usted lo diseñe. Normalmente usted enseguida saca la fórmula y enseguida le da una respuesta. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a hacer otro. Entonces nos dice aquí, un ingeniero de una planta de manufactura
mediante un estudio de tiempos y movimientos fijos al estándar de producción de un producto en 720 unidades por hora, cuenta con una línea de 7 personas. Además, realizó un estudio en el que se determinó que la eficiencia de la planta de producción es del 80%, argumentando que el 20% restante se está perdiendo por temas relacionados con la rotación del personal, los cambios de turnos y algunos de los daños de los equipos, entre otros. El gerente de la planta requiere saber cuántas unidades de ese producto se obtendrían en una semana de 6 días a razón y 8 horas de trabajo. Entonces, ¿cuántas máquinas hay aquí? ¿Cuántas? Una, profe. Exacto. ¿Cuántas unidades estándar realizaron? 720. 700. Ay, perdón. 720 unidades por hora, con una línea de 7 personas, es decir, ¿cuántas veces trabajan esas personas o esos trabajadores? Son 6 días, profe, Exacto, 6 días y 8 horas. y 8 horas. ¿Verdad? Entonces tenemos que hallar que la capacidad diseñada en el mes. ¿Cómo se resolvería aquí? Recuerden que todo eso se... Multiplica. Sí, señorita. Entonces, ¿cómo sería aquí? Profe, se multiplicarían todas, pero habría un valor adicional que le tenemos que agregar. Ujú. Profe, multiplicar las 720 por los 60 de la hora. Estamos aquí hablando de unidades y acá se están hablando de semanas, ¿verdad? De semanas. Entonces, ¿qué serían ahí? Para que estos minutos o unidades de producción hablemos en el mismo término. ¿Cuánto? Serían en horas, profe. Exacto. En 24 horas. Y exacto, entonces aquí ¿cuánto sería? Entonces sería Profe, sería con 15, perdón. Espérense aquí un momento. Entonces sería 1, ¿verdad? Por las 720, perdón. Entonces serían las 720, ¿verdad? ¿Por cuánto? 24. ¿Por qué?
por 6 y por 8. y por 8. Entonces la capacidad diseñada en el mes sería de 829.440. exacto. Y hasta ahí llega el ejercicio. ¿Por qué? ¿Por qué llegaría hasta aquí el ejercicio? Léanlo un momentico y me dicen por qué llegaría hasta ahí. Profe, una pregunta, ¿el 6 hace referencia a semanas? Sí, semanas. 6 semanas. Profe, porque él quiere saber la capacidad proyectada, o sea, es algo a futuro de cuánto sería el resultado, sí, a futuro. ¿Alguien más? Profe, no, es que yo no entiendo algo. Dígame. Abajo dice dice cuántas unidades de producto se obtendrán en una semana de 6 días. Y tú dices que son 6 semanas, entonces ahí me confundí. Sí. Entonces nosotros estamos utilizando ¿qué? Perdón. ¿Dónde está? Aquí está. Nosotros estamos utilizando el número de maquinarias, ¿verdad? El número estándar. Y estamos utilizando que serían los días, la unidad estándar, la eficiencia, nos faltó colocar aquí las horas, ¿sí? Todo lo que nos da perdón, vamos a quitar este de aquí. Y vamos, entonces, el estándar son 720, ¿verdad? Los días, el mes o la semana entraría aquí, ¿verdad? La semana de 6 días que ellos utilizaron. Las horas, nos falta hallar la capacidad diseñada que ellos tienen en el mes. Y nos faltó, por aquí nos faltó tener en cuenta la eficiencia de la planta, ¿verdad? Porque la producción es de 80% y la del 20%. Eso nos faltó aquí. Entonces, déjenme copiar acá. Eficiencia. Bueno, entonces la eficiencia será de qué? Del 80%. Pero miren que dice que se está perdiendo un qué. Un El 20% de 20%. capacidad. Exacto. Pero, profe, entonces ahí tengo una duda porque dice que, o sea, la capacidad real de ellos sería las 60, porque dicen que aproximadamente es el 80, pero están perdiendo un 20%, a no ser que él quiera llegar al 100%, ¿no? Claro, es que él quiere utilizar toda la planta. Ah, ya. Él lo mismo lo dice, pero entonces él dice que él está utilizando, mejor dicho, él está utilizando la eficiencia de toda la planta, pero él dice que solamente el 80% es lo que le hace la eficiencia, mientras que ese 20% de ese 100% que él quiere llegar se está perdiendo. ¿Sí? Entonces, verdaderamente, teniendo en cuenta la eficiencia, sería de un
80%. ¿Por qué de un 80%? Como ya lo veníamos diciendo, ¿verdad? Estos dos, es decir, él dice, miren acá, se realizó un estudio en el que se determinó que la eficiencia de la planta de la producción solamente es del 80%, ya que el 20%, es decir, la utilización total del 80 más el 20, se está perdiendo ahí el 20% de esto y solamente el 80% es lo que se está utilizando. Entonces la eficiencia sería el 0,8% del total de la sumatoria del 80 más el 20%, ¿verdad? Que sería más o menos del 100%. Es decir, ellos están utilizando el 100% de su maquinaria, pero solamente de ese 100%, el 80% es lo que muestra que usan eficientemente. Es decir, que el otro 20% de ese 100% de las máquinas se están perdiendo porque él dice que hay rotación del personal, cambios de turno, se dañan los equipos y se para que la producción, cuando hay mucho cambio de rotación de personal, la producción se para. Igualmente los cambios de turnos también hacen que se pare la producción y como ya les dije, los daños que se hacen, los mantenimientos de la máquina, ya sea en la mañana o en la noche, ¿sí? Todo eso afecta ¿qué? Pues a la producción o la capacidad específica de lo que tiene la planta para producir realmente. Entonces ellos dicen, se están perdiendo de esos 100% que trabaja la máquina un 20% y solamente estamos trabajando con el 80%. Entonces ahí está, mi eficiencia es de 0,8, ¿verdad? Entonces ya, teniendo en cuenta esto, que solamente supongamos aquí que trabajamos con una máquina, porque verdaderamente nos están diciendo, pero supongamos que trabaja con una máquina, entonces el Excel es de 720. Los días en que, o la semana, es decir, la semana que ellos trabajan, trabajan 6 semanas. Y esas 6 semanas elaboran 8 horas diarias. Entonces aquí están el día, las horas, o sea, lo que nosotros vamos a hallar que sería pues la capacidad diseñada, ¿verdad? O la capacidad teórica y la capacidad efectiva. Porque aquí dice que tenemos que hallar, porque nos dan la eficiencia, perdón, capacidad efectiva. Entonces, la capacidad efectiva es lo que nosotros vamos a hallar también porque ya nos dieron la capacidad eficacia. Capacidad. Ay, perdón, aquí está. Capacidad efectiva. Entonces, déjenme correr esta para acá. Y listo, entonces tenemos el número de máquinas, el estándar, ¿verdad? Los días, las horas, la eficiencia. Tenemos que dar nuestra capacidad efectiva, nuestra capacidad diseñada. Entonces, ¿cómo lo vamos a hallar? Profe, la capacidad diseñada se multiplicarían todas las celdas y se le añadiría 24, que son las horas.
¿Todos los demás están de acuerdo? No le escuché a Karina. ¿Cómo era la que estabas diciendo, Karina? No te escuché. Que en este caso multiplicaríamos el número de las máquinas más el estándar y eso lo multiplicaríamos por 24, que son las horas totales de un día, y eso lo multiplicaríamos por los 6 días de la semana y las 8 horas que han trabajado. Sí, profe. Sería así como lo dice ella. Profe, una cosita. Profe, No, perdón, tenía el micrófono cerrado. Sí, dígame. nosotros necesitamos determinar cuánto fue la capacidad diseñada en el mes o solo la capacidad diseñada. Solamente la capacidad diseñada en la semana. No me están diciendo en el mes, me están diciendo, se requiere saber cuántas unidades de ese producto se obtendrán en una semana. Ah, ok. No, En la como ella semana. dice. Listo. Entonces sí, es así como ella dice. Sí. Listo, entonces tenemos que multiplicar ¿qué? Bueno, 1, aunque no necesariamente tenemos que tener ahí la máquina, ¿verdad? Porque no sabemos cuánto, pero entonces sería, perdón. Aquí sería 720 ¿por qué? Perdón. 24. Profe, ¿no es la capacidad Primero por diseñada? Profe, ¿no sería Sí, primero por capacidad diseñada, capacidad, sí. Es que estás en capacidad efectiva. Ah, perdón. Ay, no se olviden que es en la semana, sino que como copiamos y pegamos del otro, la otra tablita, entonces ahí tienen que tener en cuenta eso. Se me olvidó modificarla, ¿verdad? Entonces sería 700, perdón acá. Entonces serían los 720 por 24 horas. 24 horas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se está produciendo 720 unidades por hora. Entonces, si lo multiplicamos por 24, sabríamos que cuánto estamos produciendo en el día. Ah, no, profe, no he dicho nada, porque si se están trabajando 8 horas de trabajo, Exacto, se multiplicaría era por 8 horas. exacto. Es que miren que acá estamos hablando de semanas. ¿Y las semanas y cuántas horas trabajan? Las 8 horas. 8 horas. ¿Y cuántas son 8 horas? Entonces ahí tenemos que multiplicar los 720 por las 8 para ver cuánto nos da. Exacto. ¿Por qué no tenemos que multiplicarla por 24? Porque estamos hablando el mismo tiempo, ¿verdad? Sí. Las mismas unidades de tiempo, entonces no sería 24. Entonces sería por 8 horas al día, profe. Por 8 horas al día. Y ahí se multiplicaría por los 6 días de la semana. Exacto. Y por los 6 días, y eso nos da 345.600, ¿verdad? 34.560, perdón. ¿Y la efectividad cómo se calcula? La Es la capacidad capacidad. efectiva.
Es la capacidad diseñada sobre la eficiencia. Es la capacidad diseñada sobre la eficiencia. Entonces, ¿cuánto sería eso? 27.648. Pero no es sobre, profe, es por. No. ¿Cómo dice la capacidad efectiva? La fórmula siempre es capacidad real sobre la efectiva. Entonces sería ¿qué? La capacidad, ay, porque esa, ¿qué pasa? Bueno, dejémoslo así. Capacidad 2, hoja 2. ¿Por qué no está así? Listo, ahora ¿por cuál? Perdón. ¿Entre cuánto? Sería dividirlo sobre la real sobre la eficiencia, profe, entonces sería sobre 0.8. Profe, ¿será que me puedes dejar ver la fórmula de capacidad diseñada en el mes, por favor? Listo, ya les voy a colocar esa. Ah, está proyectando acá la hoja. Capacidad real sobre la capacidad efectiva. Profe, mira Capacidad que yo estaba teórica. revisando y entonces en el Sí, anterior punto nos quedó mal la capacidad efectiva porque la multiplicamos. ya va, espérate aquí. Chan, chan, chan. Ah, listo, aquí. Aquí la multiplicamos acá. No, profe, en la anterior, en el de las 3 máquinas. ¿Dónde? Donde dice capacidad efectiva los 648.000. Se multiplicó y debe ser dividida. Ah, sí. Pero es que esta... sí, tiene O yo estoy razón ahí. confundida. No. No, profe, no, porque es que tú nos diste fue la No, fórmula de sí, optimización. exacto, es que esta es la capacidad efectiva, exacto, mire, lo que pasa es que acá es la capacidad efectiva, ¿sí? Pero que esta sale, es decir, esta fórmula sale de la capacidad diseñada en el mes por la eficiencia, ¿sí? Esta es la capacidad efectiva. La fórmula solamente es para la utilización y la eficiencia. Utilización y eficiencia. Entonces, eso significa que acá, ¿dónde está? Aquí la capacidad efectiva, porque no estamos hallando, perdón, aquí, yo fui la que me equivoqué, aquí teníamos era que multiplicar, ¿verdad? Por la, ahora sí, la eficiencia por la capacidad diseñada o la capacidad estándar que nosotros hayamos tenido. ¿Por qué? Porque no estamos hallando ni la utilización ni la eficiencia. Entonces, miren chicos, cuando ustedes tengan, por ejemplo, este ejercicio así, ¿qué les piden hallar? Solamente les piden hallar capacidad teórica, que sería la capacidad proyectada, la capacidad efectiva y los indicadores de utilización y eficiencia. Entonces, aquí nos dan 3 máquinas, nos dan que la línea estándar es de 10 litros, eso es lo que producen, lo que nos dice el ejercicio que producen normalmente. Pero ¿cuánto producen? Lo producen en 25 días trabajando 16 horas al día
y teniendo la capacidad instalada o diseñada, proyectada pues en el mes, ¿qué sale de dónde? ¿Cómo la tenemos que calcular? ¿Verdad? Multiplicando cada uno de estos estándares anteriores o estas variables anteriores para que nos den la capacidad diseñada en el mes, que a esto le tenemos que multiplicar el 60, que serían las horas, porque no estamos hablando aquí de un mismo idioma en cuanto al tiempo, ¿verdad? Es el tiempo porque aquí estamos hablando de días. Exacto, estamos hablando aquí de días y meses, ¿sí? Mira que él habla acá de meses. No venga que nos vamos a ver todos ahí, la verdad yo no tenía ganas. Y acá estamos hablando, Por favor. Me invitó y Álvaro, acá, me invitó Marco, me invitó Michael, el que vino, ¿sabes? Me invitó otro chino, todos que no me dan. Puede ser el micrófono, Lady Flores. ¿Con quién me veo? Michael, yo sé, él me está invitando a Fusa. Nos quedáramos a tomar y piscina. Y dije, la verdad no quiero porque no tengo plata ni ropa. Y ese man va con el porque a mí ya me lo dijeron. El Álvaro, que no tenía plata y entonces ya, listo. Entonces miren chicos, nos están indicando en el primer ejercicio que hallar la capacidad teórica y la efectiva. Nosotros, ¿cómo vamos a hallar la utilización y la eficiencia? Tenemos que hallar primero la capacidad diseñada en el mes. ¿Para qué? Para saber cuánto ellos producen en el mes. Por eso nosotros multiplicando las máquinas, el estándar, los días y las horas. Pero cuando estamos multiplicando ese estándar por días y horas, no estamos hablando un mismo hora de tiempo. Por eso es que nosotros lo multiplicamos por 60 para que habláramos una misma hora de tiempo o de unidad de tiempo. Entonces, la capacidad diseñada es el multiplicado de máquinas estándar, días, horas, las 60 horas. Eso nos da que la capacidad diseñada en el mes. Ahora, ellos nos dicen que la eficiencia es de un 90%. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos casi en su totalidad utilizan toda su maquinaria para realizar esos 10 litros en los 25 días y en las 16 horas al día ellos hacen eso, es decir, que su esfuerzo o la producción solamente con trabajar ya toda su producción, su capacidad productiva es de 90, eso quiere decir que todas las tres máquinas trabajan a full. Entonces la eficiencia es de 0.9 y nos dicen, tienen que hallarme la capacidad teórica y la efectiva de los equipos. ¿Cómo se halla la capacidad efectiva? Pues eso ya también lo sacamos de lo que nos dice el ejercicio, ¿verdad? Que sería la multiplicación ¿de qué? De cada uno de estos. Perdón, aquí, sí, bueno. Y la capacidad efectiva, entonces, ¿de dónde sale? Porque nos dicen que hay que hallar esa capacidad efectiva. Esa capacidad efectiva, para hallarla, tenemos es que multiplicar ¿qué? Lo que nos dieron en la capacidad diseñada, porque ya esto fue lo que nosotros calculamos que ellos producen en el mes, lo que realmente producen en el mes con esas máquinas trabajando a esas horas, a esos días, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros multiplicamos por la eficiencia, que es lo que ellos realmente producen o tienen trabajando pues a sus máquinas, que es del 90%, eso me da la capacidad efectiva. Es la multiplicación de la capacidad diseñada por la eficiencia. Entonces ahora tenemos que hallar que la capacidad real.
¿Cómo hallamos la capacidad real? Esto ya nos lo dice el ejercicio, ¿verdad? Dice, entregaron un total de 170.000 500 litros, pues, sería de lácteos. O sea, pongámosle que sea solamente de leche, ¿sí? 170.500 litros de leche, lo que ellos producen realmente. Entonces, nuestra capacidad real, que es lo que realmente producen, entonces eso ya nos da la fórmula para hallar qué, la utilización y la eficiencia, que es lo que nos dice el ejercicio, que es lo que realmente tenemos que hallar. Entonces nos dicen, hallen los indicadores de utilización y de eficiencia, que van a decir si es todo el ejercicio que ustedes están realizando con esas máquinas trabajando, esas 3 máquinas trabajando a esas horas, esa capacidad diseñada con esa eficiencia dentro de los recursos es la mejor. Entonces usted utiliza ahí enseguida las dos formulitas, que sería capacidad real o capacidad utilizada, porque también la pueden hallar así, es decir, la utilización sobre la capacidad teórica. Entonces, ¿cuál sería esa? Entonces, ahí sí es donde nosotros dividimos. ¿Qué vamos a dividir aquí? La capacidad que realmente ellos están produciendo en los meses sobre lo que realmente me está diciendo el ejercicio que ellos estaban produciendo anteriormente, ¿sí? Y nos dicen que esa capacidad real es de 170.500 litros de leche, supongamos, ¿verdad? Y eso nos da la utilización. Y nos dicen, y para hallar la eficiencia, que es lo que nosotros tenemos que hallar, es la capacidad real sobre la capacidad efectiva. Listo, ahí no hay nada. Cambio, acá no nos dicen ni que hallemos los indicadores de utilización, ni los de eficacia. Solamente nos dicen que con lo establecido tenemos que hallar que la capacidad efectiva y la capacidad diseñada, que todos estos vienen de la fórmula que ya nosotros conocemos, que sería la multiplicación de las máquinas, las horas, los días y las horas. Nos da la capacidad efectiva o la estándar, y acá la capacidad diseñada, la capacidad efectiva y la capacidad diseñada, que ya nos da pues toda la multiplicación solamente de la eficiencia y de la hora estándar que nosotros utilizamos. Ahí no nos piden hallar la utilización ni la eficacia, que sería la división de estas. Entonces, para reforzar un poco más esto, sí, yo sé que muchos ya tienen otra clase. Vamos a hacer, les voy a dejar un ejercicio igual que este para que ustedes vayan practicando, e igual que este para que ustedes vayan practicando. Igualmente esto se lo voy a subir a la CUN Digital y le voy a subir otro video donde ustedes también pueden reforzar este tema. ¿Sí? Y les voy a dejar, ya saben, 2 ejercicios iguales para que ustedes también hayan esto. Si lo quieren presentar en Excel, así se presenta. Y listo, para que vayan practicando. Solamente ustedes tienen que hallar la fórmula de la utilización y la eficiencia. Es lo que nosotros nos están diciendo, que es hallar la capacidad. Nosotros no estamos hallando otra cosa que no sea la capacidad de nuestras máquinas o de nuestra producción. ¿Vale? Y tienen que tener en cuenta, pues, de aquí, si están hablando el mismo tiempo, horas, días, semanas, ¿sí? Ya. Eso sería todo. Profe, entonces tú lo subes. Sí, yo lo voy a subir ahora mismo, y enseguida ustedes
vayan repasando. De todas maneras, también les voy a subir los videos y todo lo que para que ustedes tengan más material para reforzar esto. Recuerden que esto es que se tiene que practicar, ¿sí? Porque ya solamente tenemos dos formulitas que trabajamos con esto, que es la utilización y la eficiencia. Profe, ¿hasta cuándo tenemos plazo de subir la evidencia que nos vas a dejar? Tienen hasta el sábado. Sábado mañana. Sí, sábado todo el día hasta las 11:53. Listo, profe, gracias. Bueno, listo. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego.